El siguiente tema forma parte del programa de Derecho Penal que se dicta en la Facultad de Derecho UDELAR. La acción como primer elemento de la teoría del delito. Es tradicional comenzar la definición del delito mencionando la categoría de la acción, no solo porque dogmáticamente es a partir de ella que se inicia el análisis estratificado del concepto de delito, sino además porque los códigos penales en general y el Código Penal uruguayo en particular refiere a la acción en su primer artículo. Dice, es acción, toda acción u omisión especialmente prevista en la ley. En similar sentido, cuando se invoca la relación de causalidad como presupuesto de la existencia de un delito, se establece, en el artículo 3, que nadie puede ser castigado por un hecho previsto en la ley como delito si el daño o el peligro del cual depende la existencia del delito no resulta ser la consecuencia de su acción u omisión. Y también en la Constitución de la República se infiere el principio de acto propio o acción cuando limita la acción de la autoridad de los magistrados a los casos donde las acciones privadas de las personas atacan el orden público o perjudican a un tercero. Artículo 10. Si bien el contenido de la acción está asociado a una conducta de naturaleza humana, es decir, solo tiene relevancia para el derecho penal los hechos realizados por el ser humano. Sin embargo, ello no fue siempre así porque antiguamente se castigaba, por ejemplo, la conducta de los animales e incluso se castigaba los bienes muebles inanimados. Actualmente esa práctica desde luego dejó de existir. Sin embargo, algunos ordenamientos jurídicos reconocen que pueden cometer delito no solo las personas físicas, sino también las personas jurídicas. No es el caso de nuestro país, donde la responsabilidad penal es exclusivamente de orden personal y no solo se excluye a las personas colectivas o jurídicas, sino también la transmisión de responsabilidad penal a terceras personas. Todo análisis del concepto de delito comienza por la acción porque es lo que provoca una modificación en el mundo exterior, un resultado. Un resultado que puede afectar el derecho de terceros, pero que previamente es necesario verificar que la acción humana sea generadora de un conflicto con relevancia jurídico-penal. Pues va de suyo, no tiene sentido debatir sobre la existencia de una acción que sea indiferente para el orden jurídico. Cocinar, pasear, pescar, etc., no interesa al derecho penal. De todas maneras, ello tampoco es suficiente, porque la acción tiene que provocar un daño o poner en peligro bienes jurídicos tutelados penalmente. Es decir, además de verificar que la acción hay que también identificar la naturaleza del conflicto. Ello por cuanto hay conductas antijurídicas, es decir, contrarias al derecho, que se castigan no con una pena de naturaleza punitiva, sino con sanciones reparatorias, multas o limitación o cese de derechos. Así, por ejemplo, no cumplir con las obligaciones contraídas mediante un contrato genera una sanción resarcitoria o reparatoria. No abonar el insumo mensual de los organismos estatales prestadores de servicios de energía eléctrica, agua o telefonía se castiga con una multa o con la supresión del servicio. Y no abonar el pago de la cuota del alquiler se sanciona con la supresión del derecho a permanecer en un inmueble ajeno, desalojando al inquilino mal pagador. Como viene de verse, estos conflictos no tienen una sanción punitiva, privativa de libertad, y se resuelven con la intervención del derecho civil, administrativo, etc., pero no a través del derecho penal. En consecuencia, si el conflicto en interpartes lesiona o pone en riesgo bienes jurídicos protegidos penalmente, entonces sí corresponde analizar el contenido de la acción.
Para ello es necesario transitar por la evolución que tuvo la acción en la teoría del delito. El concepto causal de acción. Fue von List y Ernesto Belling fueron los fundadores del sistema clásico del delito, así como los creadores del concepto natural de acción. Para List, la acción es la producción reconducible a una voluntad humana de una modificación en el mundo exterior. Se advierte de este concepto que el concepto central de esta fórmula era la causalidad, es decir, la producción de un resultado impulsado por la voluntad de movimiento. Es un aspecto mecanicista. Supongamos este ejemplo. El conductor de un vehículo que embiste a un peatón causa un resultado en el mundo exterior, que es atropellar. Lo hace mediante un movimiento corporal, que es la acción de conducir, que es causada además por el impulso de la voluntad, pero la voluntad de conducir. Esto es la acción para el causalismo. Como se advierte, no se analiza el aspecto subjetivo, el dolo o la culpa, que recién se va a analizar en la culpabilidad. La voluntad para el causalismo solo tenía importancia como formando parte de una conducta externa, es decir, resultaba indiferente que se dirigiera o no a provocar el resultado. La dirección final no se tomaba en cuenta. No es casualidad que la primera vertiente del causalismo tuviera como base filosófica el positivismo mecanicista, heredado de la Ilustración y de las concesiones newtonianas. Por entonces, todo el universo, incluyendo la conducta humana, obedecía a una sucesión de causas y efectos. Sobre esa base, List y Belling construyeron el denominado sistema clásico del delito. Sin embargo, este concepto de modificación causal del mundo exterior trajo algunas dificultades para el causalismo. Por ejemplo, dejó en evidencia la falta de fundamentación en los delitos de pura actividad o resultado formal, como el delito de injuria, donde resulta evidente que la expresión de un epíteto ofensivo dirigido a un tercero no modifica nada a nuestro alrededor, es decir, no hay cambios en el mundo exterior. ¿Dónde está la acción? En similar sentido, se planteaba el problema de los delitos de omisión, siendo que la omisión implica un no hacer y ese no hacer por defecto causal no puede modificar el mundo exterior. Como decía Radbruch, la nada nada hace. Si la acción necesariamente requería la producción de un resultado, va de suyo que una conducta omisiva no encajaba en la categoría y por lógica consecuencia debería quedar impune. Frente a ello reaccionó el causalismo, porque en realidad una ciencia no podía dejar espacios vacíos sin explicación y se construyó otro concepto de acción, pero sobre una nueva base filosófica que ofrecía el neocantismo de Baden. Esto es una corriente en pensamiento también llamada sudoccidental que sostenía que el valor es lo que crea el objeto. A este nuevo concepto de acción se le denomina estructura neoclásica y fue desarrollada principalmente por un criminólogo alemán de nombre Edmundo Mettger. Mettger, que no se contestó con observar y describir los hechos, introdujo una cuestión valorativa en la acción y de esa manera le otorgó otro significado que permitió permear los cuestionamientos provenientes de la aplicación de las ciencias naturales al sistema de imputación penal. A partir de entonces, es decir, del causalismo neokantiano, la acción pasó a ser la causación o no evitación de una modificación de un resultado del mundo exterior mediante conducta voluntaria. Un criterio valorativo significa establecer parámetros e interpretaciones. Quedaba atrás el mundo mecanicista de las acciones y reacciones, de las causas y de los efectos. Ahora, esta fórmula venía a resolver al menos parcialmente uno de los problemas causales que se le planteaba al causalismo, los delitos de omisión. Pero tampoco se podía exacerbar el impulso consciente de la voluntad
porque surgirían nuevos problemas, como por ejemplo las reacciones espontáneas, las respuestas pasionales o las acciones mecánicas. En ninguna de ellas hay un dominio de la voluntad. Es así que en el marco de la nueva estructura, la omisión era un no hacer, pero caracterizado exclusivamente por la distensión muscular e interiormente por la voluntad de distender los músculos. Esta fórmula, sin embargo, también enfrentó problemas porque la omisión del deber de garante, que provoca un daño a un tercero, no necesariamente implica una distensión muscular. Por ejemplo, el enfermero contratado para suministrar medicina a un paciente y que en lugar de hacerlo realiza flexiones pectorales para mantener su estado físico, no distiende ningún músculo. Por el contrario, ello pone en evidencia la falencia de la estructura causal más allá de los esfuerzos loables por dar una explicación al alcance de la conducta. Incluso se reforzó la propuesta diciendo que el causalismo no desconocía la finalidad, solo que recién se tomaba en cuenta al llegar a la categoría culpabilidad. Esta afirmación, lejos de justificar el contenido de la acción, en realidad la debilitaba, pues desplaza la conducta del injusto, es decir, lo típico y antijurídico no serán conductas, sino procesos causales. En definitiva, la construcción del causalismo naturalista de Lis Welling, así como el causalismo valorativo de Medger, que Zaffaroni calificó como remedio neocantiano, evidenciaron su fracaso como modelo de análisis teórico de la construcción en la teoría del delito y dio paso a un nuevo abordaje que sobrevino con la teoría final o finalista del jurista alemán Hans Kelsen y que será tema de la próxima contribución. Muchas gracias.